el impacto o la importancia de la flora intestinal en nuestra salud. Ese es el tema para hoy. Bueno, para poner un poco en contexto esta charla y ponerla, digo, también en el contexto de los lives y las transmisiones que hemos estado haciendo. En las últimas semanas hemos tenido, como ustedes se han dado cuenta, varios invitados con los que hemos estado hablando de cómo impactar, cómo empoderarnos en el beneficio, el trabajo de nuestra salud, desde, por ejemplo, el trabajo emocional, el trabajo espiritual, el trabajo energético. Hoy, hablar de la flora intestinal no quiere decir que hayamos drásticamente cambiado de tema, y eso es lo que quiero que también vean hoy, y se van a dar cuenta cuando entremos a hablar de ciertos aspectos de cómo cuidar de la flora intestinal, que el tema sigue estando totalmente conectado. Y entonces lo que quiero, por el tema o el lugar por el cual quiero arrancar la conversación de hoy, y si quieres ahí ya podemos poner la primera diapositiva, es hablándoles un poquito, o digamos que dándoles un recordatorio de cuál es el entendimiento que desde Juno Health and Wellness tenemos acerca o frente a qué es la salud, o desde qué dimensiones del ser humano podemos entenderla. Entonces lo que decimos aquí en Juno Health and Wellness es: hay otras maneras de describirlo que son igualmente válidas, pero nosotros hemos elegido la siguiente: escoger 3 dimensiones del ser humano que son las que nos sirven para poder explicar cómo entender lo que le sucede a alguna persona cuando tiene temas de salud, bien sea física o emocional, que tenga que resolver. Esas 3 dimensiones son el cuerpo, la mente, emociones, esas 2 las ponemos en el mismo nivel, y la tercera es el espíritu, alma. Entonces lo que nosotros proponemos es que cuando alguien viene, ay, muchas gracias, Tatiana, que cuando alguien viene a consulta o viene a buscar ayuda, desde nuestra perspectiva lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de encontrar en esa dimensión cuerpo, en esa dimensión mente, emociones, y en esa dimensión espíritu, alma, cuáles son los elementos que nos invitan a trabajar, a empoderarnos, a mejorar cosas, a descubrir algo nuevo que nos van a servir para ponerlas al servicio de esa específica condición de salud. Y por eso es que una de las maneras en que nosotros describimos el trabajo que hacemos es que tenemos un enfoque integrativo, porque lo que procuramos hacer es integrar esas dimensiones de lo que es un ser humano para poder entender y ayudarlo desde una perspectiva un poco más amplia. Ahora, de esas 3 dimensiones, hoy nos vamos a enfocar un poquito más en la dimensión cuerpo. Y si quieres ir a la siguiente. Y en dimensión cuerpo hay, digamos que, 2 temas grandes que trabajamos en Juno Health and Wellness. La principal, que ustedes pues han visto mucho por nuestras historias, por nuestro blog, por los posts que hacemos en Instagram y en Facebook, tiene que ver con la alimentación. Cuál es el impacto que la alimentación tiene en la salud, y el ejercicio sería otra categoría grande, que es un tema en el que de pronto no profundizamos un montón, pero siempre estamos como haciendo la claridad, y hoy vamos a hablar de eso y se van a dar cuenta de cómo es un componente importante. Ahora, dentro del componente cuerpo, de lo que tiene que ver directamente como con la salud del cuerpo, hay un tema en particular que ustedes se han dado cuenta que nosotros hemos trabajado varias veces, porque tenemos la fuerte convicción, por experiencia personal, por experiencia con nuestra hija, por experiencia con el trabajo que llevamos haciendo en consulta tantos años, y es el tema de la flora intestinal y la digestión. Hemos decidido hoy volver a hablar del tema de la flora intestinal porque de muchos de los temas que hay con respecto a la dimensión cuerpo, con respecto a qué podemos hacer desde lo corporal para ayudar a una condición de salud, tenemos la plena convicción que hay un campo de acción súper grande y además súper poderoso en el trabajo con la flora intestinal y con el intestino.
Y ustedes, muchos pensarán de pronto, bueno, pero ¿y por qué escoger solo la digestión? Es que hoy justamente lo que les voy a mostrar es que no es solo la digestión, es que el intestino y esas bacterias que tenemos dentro del intestino juegan roles tan importantes que trascienden la digestión como tal y van a conectarse con muchas otras áreas del cuerpo, con muchos otros sistemas, sistema endocrino, sistema nervioso, estado de ánimo, azúcar en la sangre. Hoy en particular vamos a hablar de los siguientes. Entonces, si quieres poner la siguiente diapositiva. Yo escogí hoy unos puntos, podrían ser más. Los que yo les estoy presentando hoy no son las únicas áreas de la salud que se ven impactadas o conectadas por el tema de la flora intestinal. Pero digamos que para redondear los temas que hemos venido trabajando, que tienen que ver mucho también con el estar presente, con el mindfulness, con el estado de ánimo, con temas emocionales, he escogido lo siguiente, porque me parece que se conectan de una manera bastante clara y además tienden a ser aspectos de la salud de todos nosotros, incluyéndome, digamos que se manifiestan un poco de manera más frecuente que otros. Entonces, 4 temas o 4 cosas que vamos a ver hoy que están relacionadas con la flora intestinal. El primero es el sistema inmunológico. El segundo es el sistema nervioso. El tercero, conectado con ese segundo punto, es nuestro estado de ánimo. Y el cuarto, nuestra digestión. Entonces yo les voy a dar unas primeras ideas de por qué esas áreas, sistemas o dimensiones de la fase cuerpo de nosotros están conectadas con el componente flora intestinal. Primer punto les había dicho, ¿cuál es la conexión entre flora intestinal y sistema inmunológico? Entre muchas, es el tema de la flora intestinal, dado que ha mostrado ser un componente tan importante en la salud, hoy en día tiene una cantidad de estudios profundos, serios, muy interesantes. Ahora, si ustedes se metieran en internet a hacer búsquedas, digamos que la lista hoy en día es infinita, diría yo. Una de las cosas que nos van a describir cuando entramos a leer esos estudios, esos artículos científicos que nos hablan de la conexión de la flora intestinal y el sistema inmunológico, es la siguiente, que me parece además muy, muy importante. Es que la bacteria que tenemos en los intestinos es quien se encarga, ojo, de educar a nuestro sistema inmunológico acerca de cómo leer, sentir, intuir y abordar amenazas del medio ambiente, toxinas, y en general esa bacteria es la que se encarga de entrenar a nuestro sistema inmunológico de cómo y qué debe hacer para protegernos. Y eso, digamos que eso ya en sí, y hoy les voy a hablar de muchas otras cosas, pero eso ya en sí se torna en un componente súper importante si ustedes tienen en cuenta que en general todos los seres humanos tenemos que desarrollar nuestra inmunidad para poder ser funcionales en el mundo, en el planeta Tierra, pero yo diría que hoy en día, más que en cualquier otra etapa de la evolución del ser humano, es fundamental, verdaderamente fundamental, tener un sistema inmunológico que sepa trabajar, que sepa adaptarse a las condiciones del medio ambiente, porque desafortunadamente estamos puestos en un contexto en donde hay una cantidad de pesticidas que se usan para cultivar la comida, hay contaminación a nivel de ambiente, estamos llenos también de mucha basura. Ustedes también se han dado cuenta que es un tema que ahorita rota muy fuertemente por Facebook, por Instagram, por todas las redes, y es que el mar está lleno de muchísimo plástico, los animales están comiéndose, los pescados están comiéndose ese plástico, y en últimas se está terminando también en nuestra comida, en nuestro plato. Entonces, si nuestro cuerpo se está exponiendo a todas estas cosas, tiene que ser absolutamente importante que nuestro sistema inmunológico sepa cómo trabajar con esto. Y parte de que el sistema inmunológico sepa cómo trabajar con esto va a tener que ver entonces con la fortaleza, el balance, la calidad de la bacteria que tenemos en el intestino. Otros estudios, por ejemplo, nos van a decir que algo que soporta esta premisa es que
observando, analizando e investigando la diferencia de cómo un niño que nace por cesárea y uno que no tienen defensas distintas, es por lo siguiente. Los niños que nacen por cesárea no tienen un paso fundamental en la colonización de su sistema inmunológico, de su intestino. Porque cuando los nenes nacen por la vagina de la mamá, se colonizan, es allí en ese paso es que se colonizan de la bacteria que la mamá tiene. Cuando los niños no pasan por ahí, como le pasó a Juno, nuestra hija, y por eso les decíamos que el tema de la flora intestinal ha sido una cosa que nosotros también hemos trabajado en casa y podemos hablar desde esa experiencia. Cuando los niños no tienen ese paso por la vagina, entonces nacen ya con una desventaja con respecto a la colonización de su intestino. No tienen el contacto con esa bacteria. Es tan importante el tema que hoy en día en muchos hospitales, por ejemplo en Estados Unidos, lo que se hace es que si el bebé nace por cesárea, a la mamá le van a poner una bolsa que reciba todas las secreciones que se producen durante la cirugía, cosa que después al nene puedan bañarlo en esas secreciones para que se pueda dar esa colonización. Entonces lo que les decía es que los estudios muestran justamente que esa exposición va a hacer una diferencia en cómo se comporta después su sistema inmunológico. Lo voy a dejar ahí por ahora. Segundo punto que les había dicho que íbamos a mirar hoy es el sistema nervioso. ¿Por qué la flora intestinal impacta el sistema nervioso? ¿Cómo está conectada? Que este es un tema también que yo hablo un montón, está explicado de manera bien explícita, por ejemplo, en nuestro taller sobre el bienestar emocional. Y me encanta hablar de esto, pues porque ustedes saben también mi historia, yo pasé por muchos temas de ansiedad, por muchos temas de depresión, es un tema que hoy en día todavía tengo que trabajar en mi vida. Y una de las cosas que más he aprendido, que plantea de manera contundente la psiquiatría integrativa, es que el sistema nervioso está directamente conectado, influenciado, responde a también el estado de nuestra flora intestinal. Uno, porque justamente en el intestino tenemos una porción de ese sistema nervioso que se llama sistema nervioso entérico, y porque hay una conexión de comunicación de ambas vías, de intestino a cerebro, a sistema nervioso central, que se está dando de manera continua a través, por ejemplo, del sistema linfático. Si ustedes fueran a mirar la gráfica o el dibujo del sistema linfático en un libro de anatomía, se darían cuenta que son venitas que parece que fueran, digamos, se ven similares al sistema circulatorio y por allí están pasando sustancias todo el tiempo. Entonces, cuando, por ejemplo, consumimos algo que genera irritación en el estómago, sistema linfático va a recibir esas señales, va a producir, a despertar una respuesta inflamatoria como mecanismo de defensa, y esa inflamación va a llegar también al cerebro. El cerebro la va a leer, y no solo la va a leer, descifrar, entender, sino que también la inflamación se puede producir en el cerebro. Entonces, por eso esa conexión ahí es tan importante. Ese tema en particular, generalmente, para quienes lo quieran profundizar, en internet lo pueden encontrar como el eje intestino-cerebro. Digamos que ese es un tema que se estudia un montón ahora, porque, bueno, ahora es en la última década, justamente por lo que les digo, es porque están encontrando que hay cambios contundentes, por ejemplo, en los estados de ansiedad de personas cuando se cambia su flora intestinal. Para eso, por ejemplo, yo sé que suena un poco como, pero se hacen con un éxito muy grande hoy en día trasplantes de materia fecal. Sí, señores, trasplantes de materia fecal de personas que tienen una flora intestinal óptima a personas que están en desventaja, y lo que ven es que después de un tiempo el cambio es realmente notable en cómo el sistema nervioso se está comportando. Otra manera en que existe esa conexión de flora intestinal y sistema nervioso es porque hay conexiones, conductos neuroendocrinas. Entonces el sistema hormonal de nuestro cuerpo también está en constante comunicación tanto con cerebro como con intestino. ¿Ven? Aquí la belleza de estos temas es que en efecto lo que empezamos a darnos cuenta es que aislar realmente no es la mejor manera de entender qué es lo que está pasando en el cuerpo, tanto desde el contexto interno del componente o de la dimensión
cuerpo. Por eso es que a veces ver a un solo especialista, no digo los especialistas, gracias, alabados sean, los necesitamos, pero digo a veces necesitamos también la visión de un doctor que tenga una visión más integrativa para que pueda explicarnos de una perspectiva como más amplia qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo. Y una vez más, la otra manera de verlo integrativo es como lo planteamos al comienzo. Ya estamos viendo no solo la dimensión cuerpo, sino también la dimensión emoción, espíritu. Pero listo, vamos allí con el tema de conexión de flora intestinal con sistema nervioso. El siguiente punto que les dije que íbamos a tocar hoy es el de flora intestinal, estado de ánimo, que está, digamos que de alguna manera ya lo he mencionado. Cuando yo estoy hablando de sistema de ánimo, de estado de ánimo, voy a estar entonces inevitablemente hablando de sistema nervioso. No, todavía no, mi amor. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? O sea, ¿por qué puse el tema de estado de ánimo aparte? Porque resulta que cuando estamos hablando de sistema nervioso, estoy hablando también, por ejemplo, que estos son temas que también se estudian muchísimo y ahí encontramos una gran cantidad de literatura. Cuando hablamos de sistema nervioso, también estamos hablando, por ejemplo, de condiciones como el Parkinson, ¿ya? Que está totalmente, digamos que descrita o puesta en el contexto del sistema nervioso, pero además podemos todavía especificar más y ahondar en estado de ánimo. Entonces, lo que nos están mostrando ahí es que hay, digamos que se ponen unas ciertas categorías, una lista grande de parámetros que describen qué es ansiedad. Y entonces vienen y observan la diferencia de cómo se comporta una rata que tiene, por ejemplo, inflamación o una respuesta inmunológica fuerte, inflamatoria, que está relacionada y conectada directamente con el intestino, y ratas que no. Y lo que ven es que la conducta o las respuestas de aceleración del corazón, por ejemplo, de hiperactividad, como de estar en ese estado como de que no me hallo, no sé a dónde ir, no sé a dónde mirar, es mucho más intensa y es evidentemente clara a la hora de la observación en ratas que tienen un estado inflamatorio del sistema inmunológico porque pudo haber entrado algún tipo de toxina en el intestino. Entonces ahí es donde es súper clara esa conexión entre nuestra flora intestinal y nuestro estado de ánimo. Otra cosa adicional, y una vez más les digo, yo les estoy acá mencionando las cosas más básicas porque no quiero hacer tampoco una transmisión eterna y además porque Instagram me va a cortar en 1 hora, bueno, en este punto ya como en media hora, pero una cosita más. Por ejemplo, que también ya he mencionado varias veces, pero no me canso de repetirla porque es súper importante. Mucha gente, por ejemplo, en estado de ansiedad o de depresión, ve al psiquiatra, les dan antidepresivos. La mayoría de los antidepresivos son inhibidores de la recaptación de serotonina y lo que están buscando es tratar de mantener el nivel de serotonina un poco más alto en el sistema nervioso, en el cerebro. Y lo que podría hacer uno, por ejemplo, para mantener ese nivel de serotonina más alto en el cerebro es tener una mejor alimentación y tener una mejor flora intestinal, porque resulta que este neurotransmisor, que esta hormona, no se produce en el cerebro, la producen las bacterias que tenemos en el intestino, es decir, nuestra flora intestinal. Y por último, les decía que el otro ejemplo que les iba a dar era pues, el que ya más comúnmente, digamos, que conocemos, y es el de la digestión como tal, cómo la flora intestinal influye o impacta la digestión. Y ahí hay muchas, digamos que muchos distintos niveles en donde eso se explica. Un tema que yo he escogido hoy, porque es súper común entre todos nosotros, de por sí es un tema que, digamos que me apasiona mucho hablar, porque es un tema con el cual yo he tenido que trabajar muchísimo y es el tema del estreñimiento. Entonces hay distintos estudios que han mostrado la diferencia tan fuerte que existe entre una persona que tiene estreñimiento y una que no, digamos que han sufrido estreñimiento toda la vida, y cómo cuando van y estudian su microbiota, para esto existen análisis de materia fecal
que analizan la composición de qué tipo de bacterias hay, en qué nivel están, en qué cantidad están, si están todas, porque hay algunos seres humanos que, por ejemplo, hemos perdido casi que por completo algunas de las cepas y notan que la diferencia entre el microbioma de una persona que tiene estreñimiento y una que no es bastante distinto. Y luego se profundiza en el estudio y lo que ven es que luego de haber puesto a la persona en tratamientos de probióticos, de fermentos y cosas que ayudan su flora intestinal, el estreñimiento cede. Generalmente tendemos a, que no está mal, está bien, es uno de los primeros pasos, pero tendemos a trabajar el estreñimiento con, por ejemplo, el tema de siempre y de todos es consumir más fibra, pero resulta que va más allá. Y ese más allá puede ser, por ejemplo, tener una flora intestinal que esté más fuerte, y tener una flora intestinal implica hacer más cositas que simplemente consumir más fibra o beber más agua. Con los ejemplos lo voy a dejar allí, porque ahora quiero entrar en la parte que todos están esperando y es, bueno, listo, Olga, me estás diciendo todas estas cosas acerca de la flora intestinal, de cómo es súper fundamental y súper impactante en muchos niveles de nuestra salud, pero bueno, ¿y qué voy a hacer? Sin embargo, lo que les digo, me quedo corta. Ustedes no saben lo corta que me quedo hablando de cómo la flora intestinal tiene que ver con muchas otras cosas. Es más, voy a decir una más, algo que se me ocurre en este momento. La flora intestinal también, por ejemplo, impacta la manera en cómo nuestro cuerpo recibe los carbohidratos y las subidas de glucosa en sangre. Una persona que tiene una flora intestinal más fuerte, más sana, más robusta, va a recibir alimentos como los carbohidratos, va a poder descomponerlos, digerirlos de una manera más eficiente y entonces eso puede ayudar a que los picos de glucosa en sangre estén más parejos. Así, una vez más, podemos extendernos y la cantidad de temas de los que podemos hablar con sustento científico sólido acerca de por qué tenemos que cuidar esos bichos que tenemos en la tripa es amplísimo. Pero ahora lo que voy a hacer es que me voy a dirigir entonces a hablar un poco de qué cosas podemos hacer para cuidar de nuestra flora intestinal y ahí si quieres, sí, podemos seguir a la siguiente. Yo ahorita les voy a hablar de cosas que casi que les van a sonar un poco a sentido común, pero casi que tenía una intención de que sonaran a sentido común porque siento que una cosa que nos pasa a los seres humanos es que siempre estamos esperando, o no siempre, pero tenemos una tendencia a veces a esperar como que se nos revele una fórmula mágica, como que esperamos que nos digan si te tomas esta pastillita o si te haces este tratamiento de 7 días vas a estar bien forever and ever. Y resulta que, y esto lo digo además por experiencia propia, créanme que mi intención no es regañarlo, sino, como les digo, es un tema que me ha tocado trabajar, que hemos tenido que trabajar en casa mucho con Juno, porque es una niña que nació por cesárea, que ha tenido alergias, que ha tenido muchos temas de piel, que también tienen todo que ver con la flora intestinal. La digestión es algo que me ha tocado trabajar un montón por mis temas emocionales, por la historia que tuve con el trastorno alimentario, mi aparato digestivo quedó destrozado. Entonces, algo que quiero compartirles de verdad, más como desde el ánimo de que esto sea útil para ustedes, la fórmula mágica no existe. Estas simples cosas que yo les voy a decir, que ustedes seguramente ya han escuchado, funcionan, hacen un cambio increíble si las practicamos. Que era un poco también lo que hablábamos André y yo en el live pasado y es, ¿quieres tener como más conexión con tu intuición? ¿Quieres saber más cómo manifestar cosas con el trabajo de los pensamientos? Practica, convierte cosas, convierte tus tareas, convierte tus herramientas en hábitos. Entonces, de esos hábitos que tienen que ver con cómo cuido mi flora intestinal, el primero obviamente es la alimentación. Hay muchas cosas que uno podría especificar con respecto a qué promueve una buena bacteria intestinal, pero yo me quiero enfocar en dos. Una que también me han escuchado hablar un trillón de veces, pero que es verdaderamente importante y es que coman más verduras. Y este es un tema que además yo siempre digo cuando estamos hablando de qué hacer para comer bien en general, para mi salud. Y lo que yo les digo es, no importa si eres omnívoro, no importa si eres vegetariano, no importa si eres paleo, el enfoque que quieras, ten por favor presente
que en todos, siempre, siempre, a la base de tu alimentación, la prioridad deberían ser las verduras. Las verduras promueven un ambiente intestinal que es ideal para que la flora intestinal pueda no solo estar allí presente, sino mantenerse, ojo, mantenerse cuando el cuerpo es sometido a factores que desfavorecen la flora, como por ejemplo la toma de antibióticos. Entonces, cuando una persona termina de tomar antibióticos, sí, fantástico, y yo particularmente recomiendo un montón que tomen probióticos después, pero si quieren saber otra cosa que pueden hacer, además de tomarse el yogurcito después de haber tomado el probiótico, es alimentarse bien comiendo vegetales. Una vez más, como les digo, los vegetales promueven un ambiente intestinal que es ideal para que la flora intestinal pueda estar fuerte. Adicional, las fibras que están en las verduras sirven como prebiótico para el probiótico. ¿Qué quiere decir eso? El prebiótico es el alimento del cual se alimenta, o la comida o la energía de la cual se alimenta el probiótico, la bacteria en el intestino. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, estar tomando probióticos, pero si no tenemos prebióticos en nuestros intestinos, si no tenemos ese tipo de fibras, pues entonces esa bacteria no va a tener con qué alimentarse. Y una buena porción de la bacteria o de la fibra que se necesita está presente en las verduras. Listo. La segunda cosa con respecto a la alimentación que es clave, y esta también la he dicho varias veces, y es por favor, digamos, cuidemos el consumo del azúcar. Porque, entre muchas razones, porque es tan importante cuidar el consumo de azúcar a la hora de cuidar de la flora intestinal. Resulta que, así como nosotros tenemos buena bacteria en el intestino, también tenemos mala bacteria, y eso es normal. Lo que pasa es que la flora intestinal empieza a debilitarse cuando la mala bacteria se empieza a reproducir muy rápido. Y así como la flora intestinal se alimenta, por ejemplo, de las fibras que están presentes en las verduras que tenemos en nuestra alimentación, la mala bacteria vive feliz, se reproduce súper rápido y se fortalece del azúcar. Por eso es importante. Ahora, una pregunta que me hacen mucho y es, entonces, bueno, si me dices que no coma azúcar, si me dices que no consuma miel, mejor me paso a la stevia, mejor me paso al xilitol. No. Los endulzantes artificiales no son una buena alternativa al azúcar. Ustedes también podrían entender ese tema desde el punto de vista de la glucosa en sangre, aunque eso no es lo que voy a hablar ahora. Pero desde el punto de vista también de flora intestinal se ha mostrado muchísimo cómo los endulzantes artificiales perjudican un montón la flora intestinal. La gente me dice, ¿por qué metes la stevia en el grupo de los endulzantes artificiales? Porque desafortunadamente la mayoría de las veces la stevia que encontramos ha sido altamente procesada, particularmente cuando la encuentran a manera de un polvo blanco. Si ustedes se ponen a pensar, esto es una cosa que digo mucho, un polvo blanco es un producto que ha sido altísimamente refinado. La stevia es una planta, son hojas que son verdes, entonces ustedes tienen que imaginarse qué fue lo que le hicieron para que terminara siendo un polvito blanco. Entonces, si consiguen stevia orgánica que esté pura o tienen simplemente las hojas para triturarlas en su casa, eso puede ser perfecto como una alternativa endulzante. Sin embargo, es importante consumirlo en moderación porque de todas formas, incluso la stevia puede generar alteraciones bien en azúcar en sangre o un poquito en cómo se comporta la bacteria intestinal. Entonces, desde la alimentación, estas dos cosas. Muchas verduras, menos dulce. Segundo punto, con ejercicio. Que ahí es cuando yo les digo, esta es la manera en que a mí me encanta ver el ejercicio. El ejercicio, sí, y esto, ojo, no lo estoy criticando. Admiro a todas esas personas que tienen cuerpos bellos y hermosos y abdómenes planos por hacer ejercicio. Pero lo que a mí personalmente me gusta más del ejercicio son dos cosas. Uno, desde el punto de vista emocional, para mí particularmente, y esto creo que también se los he contado muchas veces, es una alternativa a la terapia. Esa es una de las maneras en que yo cuido de mi ansiedad, en que yo cuido de mi estado emocional. Pero además también hay muchos estudios que han mostrado, luego de análisis de materia fecal, para observar cómo está la bacteria intestinal de las personas,
hay una diferencia bastante significativa en cómo está compuesta la bacteria intestinal de una persona que hace ejercicio y de una que no. Y lo han mirado de varias formas, analizando personas que ya en el pasado o en su historia llevan un tiempo haciendo ejercicio y las personas que son sedentarias, y también han cogido grupos de personas sedentarias, las han puesto en una rutina o en un régimen de 6 semanas de hacer ejercicio, y luego de esas 6 semanas han observado cómo ha cambiado su flora intestinal y la diferencia es bastante notoria. Entonces, ojo, el movimiento también es súper clave como una de las herramientas que necesitamos para cuidar de la flora intestinal. Tercero, y este aquí es cuando yo les decía, es una de las formas en que también podemos ver cómo se conectan todas las dimensiones del ser humano a la hora de abordar un tema de salud desde todas las perspectivas. La flora intestinal se impacta, y en esto también pueden encontrar toda la literatura que quieran, se impacta de manera súper fuerte, súper contundente con nuestro estado de ánimo. Cuando estamos muertos de la rabia, cuando tenemos estrés, así no sea súper intenso, pero si es un estrés crónico, es decir, un estrés que se prolonga en el tiempo, también los estudios muestran que la bacteria intestinal de los seres humanos, y esto sí ya no son estudios con ratas, esto es análisis de materia fecal de seres humanos, la composición de esa bacteria, de esa microbiota, es bastante distinta. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? No podemos evitar siempre situaciones estresantes de la vida, pero hacer cosas para trabajar con esas emociones va a ayudar mucho. Una vez más, como yo les decía, en mi caso, por ejemplo, es hacer ejercicio, pero la meditación, los ejercicios de respiración, por ejemplo, cuando estamos pasando por momentos difíciles de la vida, cuando tenemos días estresantes, cuando pasamos un día en que me llené de ansiedad, pónganse al final del día, encuentren al comienzo del día el espacio para estar en silencio, para estar quietos, para meditar un poco, para hacer ejercicios de respiración, porque este tipo de prácticas muestran también en la evidencia de los estudios que impactan o promueven el cambio en la estructura, en la composición de la bacteria que tenemos en los intestinos. Y por último, un componente súper importante es tomar suplementos probióticos. Y aquí es cuando a nosotros particularmente nos gusta muchísimo recomendar como uno de los probióticos de rotación, porque con los probióticos es importante rotarlos para poder beneficiarnos de las distintas bacterias, de las distintas variedades que nos ofrecen. Pero un probiótico que nosotros siempre le recomendamos a la gente es VitaBiosa. Ahora sí nos vamos con preguntas. Voy a empezar yo a revisar todas las que llegaron por Instagram, y luego va a empezar a poner allí en la pantalla las que hay por Facebook. Alguien pregunta después también, ¿qué sucede cuando se hace una hidroterapia de colon? Esa es una pregunta muy buena, porque yo particularmente las hice en algún momento de mi vida cuando estuve trabajando muchas de las secuelas que dejó el trastorno alimentario en mí. Me salió una psoriasis y un eczema terrible en la piel y tuve que hacerme una limpieza intestinal. Sin embargo, ¿qué pasa? Las limpiezas intestinales, así como nos limpian de todo lo que no tenemos ya que tener el intestino, digamos que de lo malo, de las impurezas, también tienden a arrasar con la buena bacteria. Entonces, después de una colonterapia o después de un, digamos que programa de limpiezas o desintoxicaciones de hígado a través de enemas de café, es fundamental hacer un trabajo de reconstitución de flora intestinal, porque va a quedar debilitada. Y una vez más, entonces, uno de los pasos fundamentales de esa reconstitución de la flora intestinal después de una limpieza de esas de colon sería tomar probióticos. Y mi recomendación siempre con una persona que hasta ahora está empezando en esto, yo sé que hay gente que me dice, uy, pero a mí el médico me había dicho que 2 semanas nada más. Mi recomendación es 6 meses de probióticos mínimos. Generalmente cuando la gente tiene la oportunidad de comprar VitaBiosa, les digo, arranquen 2 meses con VitaBiosa y después se van rotando a otros tipos de probióticos para poder exponer el intestino a bacterias distintas. Olga, mi nena tiene hipotonía generalizada y eso viene desde el sistema nervioso central. ¿Podría ayudarle de esta manera? Sí.
Mira, no es que vaya a haber una relación directa con la toma del probiótico como tal, pero en general cualquier cosa que fortalezca intestino va a ayudar a que muchas otras cosas en el sistema nervioso en general se equilibren. Entonces sí, como un componente adicional de todo lo que te están diciendo los médicos que debes hacer para ayudarle a tu nenita, sin duda alguna te diría, claro que no sobra que le des probióticos y que le ayudes con su flora intestinal. ¿Qué tal es la kombucha? Magnífica. Es también, digamos que es una bebida que está llena de muy buenas bacterias, entonces la recomiendo un montón también. Digamos que la diferencia que yo personal y particularmente hago entre la kombucha y un probiótico es que el probiótico como tal ya tiene una concentración bastante más elevada de bacterias. Entonces, la kombucha para mí, el probiótico lo veo es como un suplemento que nos da un empuje para dar como un salto en esa constitución bacteria o de microbiota en el intestino, y la kombucha nos sirve como para mantenernos allí, que era una de las cosas, o sea, una de las razones por las cuales hoy también es tan común ver estos problemas de flora intestinal, es justamente porque ha cambiado tanto la alimentación. Antes, en la cultura era muy común tener muchas comidas y bebidas fermentadas. Hoy en día no tanto. Gracias a Dios, esos hábitos o esas costumbres se están recuperando. No es un tema de moda. La kombucha ahora, bueno, se ha usado un poco como un tema de moda, pero yo veo el tema de la kombucha, por ejemplo, como una manera de recuperar esas tradiciones que por unos años perdimos. Entonces es muy buena. Vitaviosa tiene prebióticos. A los de Vitaviosa ya contestaron, pero yo les contesto, no, no tiene prebióticos. Hay algunos probióticos que especifican que son pre y probiótico al tiempo. Vitaviosa es solo probiótico. Mafe dice, también estoy interesada en saber su efectividad para contribuir con el tratamiento integral para combatir la bacteria Helicobacter pylori. Sí, claro, en general cualquier cosa que te vaya a ayudar una vez más con tu digestión, con cómo está el intestino, va a poner ahí un contexto más favorable para trabajar en general todo lo que tenga que ver con lo gastrointestinal. Sin embargo, cuando ya hay bacteria, eso tiene que estar tratado tal cual como lo haya indicado el médico para el caso particular de la persona. Pero si me preguntan mi opinión, ¿ayuda adicionalmente a agregar probióticos? Claro que sí. Vitaviosa es una bebida probiótica líquida que contiene 8 cepas. If you want to read that for Instagram. Bueno, a ver, otro comentario aquí que nos deja Vitaviosa. Dice, Vitaviosa es una bebida probiótica líquida que contiene 8 cepas, las cuales al ingerirlas tiene un rápido efecto en el cuerpo. Los beneficios en el sistema inmune y digestivo son casi inmediatos, pero pueden variar según los hábitos de alimentación y el organismo de cada persona. Ahí hay una cosa bonita e importante para digamos que fortalecer, y es que ellos dicen que hay cambios que se pueden ver de manera inmediata, pero eso va a cambiar o digamos que se va a variar según la alimentación y los hábitos de la persona. Claro, todo, por eso les digo, visión integrativa, todo en contexto. Tomar probióticos por sí nada más ya me va a ayudar, pero si yo acompaño la toma de mis probióticos con una buena rutina de ejercicio, con una buena rutina de meditación, de ejercicios de respiración y además con una buena alimentación, eso va a ayudar. Ahora, poniendo en contexto con un blog que hace poco montamos, quiero aclarar, cuando hablo de una buena alimentación, es importante tener presente los temas, digamos que de las restricciones o del ojo con el azúcar cuando las personas tienen una relación conflictiva, tormentosa, difícil con el alimento. Si ese es el caso, yo siempre pongo a esas personas aparte porque el tema debe tratarse distinto. Creo que cuando una persona, como fue mi caso por muchos años, tiene una relación difícil con la comida, necesita trabajar primero eso antes de ponerse a hacer cambios en su alimentación para mejorar alguna condición de salud. Primero, creo que en ese caso siempre tendrá que venir, desde mi punto de vista y como psicóloga, el trabajo desde lo mental y desde lo emocional primero. ¿Por cuánto tiempo se puede o se debe tomar los probióticos Vitaviosa? Como te decía, en general a mí me gusta que la gente probióticos en general tome por lo menos por 6 meses, a veces hasta por un año, dependiendo de la condición que estemos trabajando. Eso lo decido con cada uno de los consultantes. Y de arranque de esos 6 meses, yo recomiendo que 2 sean con Vitaviosa.
Mira, acá dice, Vitaviosa nos responde también lo de Helicobacter. Dice, los probióticos retrasan y eliminan el crecimiento de la bacteria Helicobacter pylori. Alguien más dice, yo perdí buena parte de mi flora hace 26 años y quedé intolerante al gluten y la lactosa. Desde eso cambié mi dieta y tuve varias recaídas. ¿Es posible recuperar las bacterias? Sí, la recuperación de la bacteria intestinal es absolutamente posible. Pero una vez más, eso requiere de un trabajo comprometido. Eso no puede ser que por un mesecito decido tomarme un probiótico y ahí yo lo dejo. Porque es que el tema es que nuestro cuerpo está cambiando todos los días y entonces todos los días yo tengo que estar haciendo algo que tenga que ver con los puntos que yo les dije hoy, de cuidar lo emocional, de cuidar el estrés, de estar moviéndonos un poco. Yo no estoy diciendo que tienen que ir a correr maratones todos los días o que todos tienen que ir al gimnasio, pero un poco de movimiento. El sedentarismo no ayuda, y la alimentación. Y si eso se hace de manera sostenida en el tiempo, entonces claro que sí vas a ver resultados, y entre más pase el tiempo, cada vez más contundentes en cómo va a cambiar tu flora intestinal, sin duda. Listo, ya otra vez que si el consumo de Vitaviosa ayuda a la gastritis por Helicobacter. Entonces sí ayuda. Tengo hace tiempo también dermatitis y hace 20 años tengo sinusitis. Claro, porque es que esos temas también tienen que ver con sistema inmunológico. Y una vez más, como estábamos diciendo, sistema inmune siempre va a estar directamente conectado con el intestino a través del sistema linfático. Muchísimas terminaciones del sistema linfático están en directo contacto con el intestino. Entonces, si trabajamos el estado de cómo está el intestino y la flora intestinal, vamos a ver ahí también cambios. A ver, listo. Creo que eso fue todo por Instagram. Vamos ahora con Facebook, y si se me llega a cortar en Instagram, me perdonan. Hola, te saludo desde Bogotá. Hola, me encanta tus live, Olga, hablas que da gusto. Gracias, Lili. Súper. Tarde, pero aquí estoy, vale. Bueno, creo que no había preguntas en Facebook. Diferencia entre probióticos en tableta y líquida. Mira, yo te diría que la diferencia creo que tiene que ver más, a ver, por un lado, yo personalmente prefiero los líquidos porque siento que me ahorro como que el cuerpo tenga, o que el intestino, que el estómago tenga que deshacerse del recubrimiento, pero eso no quiere decir necesariamente que uno sea mejor que otro, creo que son distintos más que todo en la composición de bacteria que tienen. Y como les he dicho, a mí lo que más me gusta recomendarle a nuestros consultantes y a nuestros estudiantes es que lo roten, porque así como Vitaviosa para mí pudo haber sido y es fantástico, divino, para otra persona puede que otro que sea en cápsula le venga mejor. Porque ¿qué es lo que pasa? Si uno de verdad quisiera saber cómo de manera específica está impactando un probiótico el cuerpo de uno tendría que hacerse un análisis de materia fecal, que es un examen súper especializado que generalmente se hace como en Estados Unidos, y tengo entendido que cuesta entre $1,000 y $2,000. Entonces, como no queremos hacer eso, la mejor manera de ayudarnos es exponiéndonos a los distintos tipos de probióticos. Tengo entendido que la gastritis es falta de ácido clorhídrico, que si se corrige la acidez desaparece la Helicobacter. Me gustaría saber tu opinión, o si recomiendas el uso de antibióticos. Mira, yo te diría que ya el tema del uso de antibióticos es un tema que tiene que decidir tu médico. Sin embargo, yo no lo dejaría solo. Si el médico definitivamente está determinado a darte un antibiótico, yo no le dejaría solo a eso, porque entonces te da el antibiótico. Si tú no reconstruyes o reordenas tus hábitos, pues vuelves y te pones vulnerable a la bacteria. Y sí, la gastritis, una de las formas de gastritis es falta de ácido. Creemos que la gastritis es mucho ácido en el estómago, y por el contrario, la gastritis es el síntoma de un estómago que está muy alcalino. ¿Qué alcaliniza el estómago? Las harinas refinadas, el azúcar, los enlatados, los procesados. Entonces ahí volvemos al tema de que una forma de volver a acidificar el estómago, que debería en la escala del pH estar entre 1 y 2, es decir, muy ácido, es, entre varias cosas, volver a tener una alimentación que esté lo más real, lo más conectada con la comida que viene directamente de la tierra sin haber sido procesada. Pamela, le encanta como dices todo, gracias. Bueno, creo que eso es todo.
Sí, algo. Muchísimas gracias, Pamela. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. ¿Por qué se deben tomar en ayunas? Ah, bueno, alguien está preguntando, hola, ¿por qué se deben tomar en ayunas? Un saludo. Mira, no es que se tengan obligatoriamente que tomar los probióticos en ayunas, pero una de las razones es que tú quieres que la bacteria llegue a tu intestino antes de que cualquier otra cosa haya entrado, cosa que tenga una mayor oportunidad de llegar más rápido al tracto intestinal y de empezar a entrar en contacto con las otras bacterias para empezar a reproducirse. Sin embargo, vuelvo y digo, todo hay que ponerlo en contexto. Yo tengo personas con las que trabajamos en consulta que me dicen, mira Olga, definitivamente el probiótico en ayunas me entra en reversa, me da un poquito de gastritis, por ejemplo. Normal, no quiere decir que el probiótico le esté haciendo daño, quiere decir más bien que de pronto el cuerpo nos está dando señales de que hay otras cosas que tenemos que trabajar primero, como volver a poner el estómago ácido. Entonces, para eso hay pasos específicos que uno puede dar. Y en ese caso, entonces, la persona puede empezar con estos, digamos que remedios, medicinas caseras a través de alimentación y otras cosas para acidificar su estómago y mientras tanto tomarse el probiótico después de comer. Algunas personas encuentran, por ejemplo, que cuando el probiótico es una bebida como la Vitabiosa, les viene muy bien después de la comida más grande del día. Entonces eso creo que también va a cambiar, va a ser un poquito distinto según quien lo tome, pero sí, cuando es posible y cuando al cuerpo le viene bien, pues entonces en ayunas viene bien. Isabel, lo explicas también que no tenemos preguntas. Muchísimas gracias. Sin embargo, una vez más les digo, ya ahorita creo que nos tenemos que despedir, es más por tiempo. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Un beso muy grande, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a aquí nuestro director creativo, porque es que sin él, ya vieron, yo me despisto muy fácil, Dios mío, ¿qué hago? A mí la mente se me va. Entonces él me ayuda mucho a estar centrada y cuando estamos haciendo Instagram y Facebook al tiempo, pues entonces así puedo estar un poquito más como parándole bolas. Entonces, mil gracias y nos vemos pronto.